ha estado las denuncias aquí, licenciada Carla. Entonces, el día sábado creo que han sostenido ustedes y ha hecho una consulta a todos los oyentes. Y según te han indicado usted que hermano o ejecutivo, ex ejecutivo que está expulsado, David Mamani, de la provincia Humasuyos, quien había sido ejecutivo de los trabajadores campesinos de la Federación de La Paz, como ejecutivo. Pero él, según dice, que él estaría aislándose de cuerpo de los miembros del Ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari. ¿Por qué? Porque la nueva directiva oficial, digamos, ejecutiva encabezado por Javier, creo que es. Javier Alejo. Alejo, ¿no? ¿Ve? Entonces, él estaría asumiendo con influencia de orden político, pero sin embargo el otro ha hecho conocer que David Mamani ha cometido un error grande donde había, digamos, hecho una violencia a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, digamos, una violencia, ¿no? Ya físicamente han agredido a todos los miembros. De esa manera han tomado, digamos, que enmarca en el Estatuto Orgánico de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, donde indica en su artículo 74, creo es, donde dice, deberá ser expulsado aquel que daña o vulnera, digamos, a la federación. Entonces, ya no tenía integridad de realizar como activo vigente, licenciada Carla. Entonces, él, según él, don David, o ex ejecutivo, quiere bloquear a partir del día 16 lunes de este presente mes, donde va a perjudicar y a la vez no tiene nivel de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, sino que es carácter departamental, como miembro está convocando, ¿no? Amenazándole, digamos, el retiro o abandono o renuncia del actual presidente constitución legalmente constituido por una elección general convocada por la Constitución Política del Estado, que nadie puede acusar al presidente del Estado, donde dice la única autoridad tribunal es que se llama órgano judicial, donde quien a los dignatarios del Estado puede iniciar un caso, digamos, delictivo, ¿no? Entonces, en este caso no hay cosa delictiva, no tiene, digamos, suficiente altura o grado de conminar al actual presidente, porque sin más motivo está haciendo para David Chuquiwan, mejor dicho, David Mamani, le faltaría un paso nomás para que entre a la conspiración. Yo quiero decirlo más bien, que tenga cuidado el compañero David Mamani de la provincia Pacajes, mejor dicho, de provincia Humasuyos, quien ha sido ya observado en carácter de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz. Por tanto, desconocemos y no vamos a apoyar, jamás, porque nosotros no queremos, digamos, mancharnos, digamos, como instrumento político, pongo, del gobierno, ni mucho menos de los ponchos rojos. El Ejecutivo debe trabajar
como ejecutivo, no con Poncho Rojo. El Poncho Rojo es aparte, el color político de militante de expresidente Evo Morales Aymes. Ya conocemos. Walik. Entonces, muchísimas gracias, hermano, que tengan el conocimiento. Eso es mi parámetro de hacer conocer a la radio. Muchas gracias, hermano Enrique. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Walik, hermano Enrique, muchísimas gracias. Jupaj provincia, Pacaj esto que aquí, hijo del benemérito, Hayukamata Inawa, Cacantón, Kakingora, Toquet, no hay.